Y aquí estamos con una cápsula nueva de tu revista Desarrollo Psicológico en la Adolescencia. Yo soy la presentadora Lady Rubí Montoya y el día de hoy te voy a traer un tema muy interesante de Sigmund Freud sobre la teoría del desarrollo psicosexual. Pero antes de adentrar a este tema, quisiera comentar que Freud fue el padre del psicoanálisis y es por ello que se le considera un pionero y pues los pioneros siempre pues pueden llegar a tener algunos errores o algunos detalles, pero eso no demerita y no quita todas las hazañas y las enseñanzas que dejan para pues la historia de la humanidad. Es por ello que es importante conocer las etapas del desarrollo psicosexual que él se atrevió a desarrollar. Bueno, sin más preámbulos, ahora sí, conozcamos un poco de la definición de la personalidad en base a la teoría psicosexual. Esta definición surge del conflicto entre nuestros impulsos instintivos tendentes a la agresividad y a la búsqueda del placer por un lado y los límites sociales que le imponen por otro. Se construye como un intento de conciliar estas dos instancias buscando la satisfacción de nuestros instintos sin ser víctimas de los sufrimientos de culpa o castigo. Para explicar este conflicto, Freud construyó unos conceptos teóricos que interactúan entre sí. El ello, el yo y el superyo son componentes de la personalidad que fueron desarrollados por ahí aproximadamente en el año de 1923 por nuestro pensador del cual estamos tratando el día de hoy, que es Freud. Y pues en esta teoría se postulan tres distintos niveles de conciencia, en un intento de explicar cómo funciona la mente humana desde una perspectiva alejada de la perspectiva médica corporal. Comenzamos ahora explicando un poco lo que es el ello. El ello es la parte más profunda de nuestra mente, corresponde a nuestro inconsciente, y en ella podemos encontrar nuestros deseos más ocultos. La forma en la que se presentan son en forma de deseos e impulsos sexuales, los cuales nacen por instinto y en la mayoría de los casos buscamos mantener en secreto, en forma de instinto de supervivencia, el cual nos mantiene vivos en situaciones extremas y evita que pongamos nuestra vida en riesgo en situaciones de nuestra vida cotidiana. Debemos recordar que el ello busca principalmente satisfacer sus deseos y evitar el dolor, especialmente si ese dolor es el de la muerte, en forma de sueños, los cuales, según esta teoría, son deseos reprimidos que no pueden salir a la luz de forma consciente, ya que son mal vistos por la sociedad. El siguiente componente es el superyo. El superyo es la entidad imaginaria que regula nuestros impulsos y nos indica constantemente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es algo así como una policía o un juez que nos dice lo que debemos y no debemos hacer. Las formas en las que se presentan son la culpabilidad, que viene tras hacer algo mal o, es decir, algo inapropiado. Muchas veces no necesitamos que otras personas nos juzguen por nuestras acciones, ya que nosotros mismos podemos llegar a ser los jueces más implacables e intransigentes. La autoexigencia también es un factor que nos hace ir un poco más allá con tal de superar a otros y sobre todo a nosotros mismos. Si bien es cierto que no todos son iguales de exigentes consigo mismos, todos esperamos cierto resultado de nuestro propio trabajo, por pequeños que estos sean. Otro factor también es la moralidad. Esta moralidad dependerá siempre de cada individuo y de las cosas que a éste le fueron enseñadas como buenas y malas. Como mencionaba anteriormente, el superyo siempre se encarga de llevarnos por el buen camino, aunque para hacerlo debe ignorar muchos de nuestros deseos, controlando los impulsos de modo que no rompamos las reglas impuestas por la sociedad en la que vivimos, como las normas autoimpuestas. Y es así como hemos llegado a nuestro tercer componente, que es el yo. Es el tercer elemento de la teoría y es el encargado de medir entre el ello, es el encargado de mediar entre el ello y el superyo. En términos prácticos, el yo es la persona
que mostramos al mundo, nuestro ego, el que toma la decisión final a la hora de actuar y que debe encontrar un equilibrio entre nuestros deseos más primitivos y nuestra moralidad. Algunas de las formas a las que se presenta son cumpliendo los sueños del individuo. Esto pues se consigue mediante la conciliación entre lo que queremos y lo que podemos hacer, socializando siempre con otras personas. Esto se logra gracias a la constante relación entre las otras dos partes del ser. No obstante, es gracias al yo que se puede llegar a un punto medio y así entablar relaciones reales en las que haya respeto y consideración por el otro. Al ser parte de nuestro ser que dejamos ver al mundo, el yo vive en la realidad. No es excesivamente moral y rígido como el superyo, pero tampoco es un ente primitivo que solo busca el placer como el ello. Es un individuo complejo con una amplia gama de sentimientos e ideas y valores. Bueno, ya una vez conocidos los componentes de la teoría psicosexual, pues vamos ahora a adentrarnos a la etapa del desarrollo, que pues consta de la oral, la anal, la fálica, la latencia y la genital, siendo esta última en la que terminó su teoría Sigmund Freud. Como les comentaba, pues muchas de las teorías en su tiempo pues causaron mucho revuelo en cuanto a la revolución de la concepción de la mente humana, pues antes pues sigue siendo algo como un tema tabú. Esto es importante para poder terminar de comprender la mente humana. Y pues estos son pues los principios epistemológicos de lo que es el psicoanálisis. Adentrándonos a lo que son las etapas del desarrollo psicológico, pues se propone que en los primeros años de nuestra vida atravesemos 5 diferentes etapas del desarrollo vinculadas a la sexualidad y en distintas fijaciones. Es decir, que si no pasamos normalmente la etapa, nos podemos quedar atorados, como decía Freud, fijados en ella. Esa es la palabra clave, fijados. Y depende en cuál nos hayamos quedado, serán los conflictos que tendremos según la teoría psicosexual de Freud. Comencemos ahora con la etapa oral. Esta etapa ocupa aproximadamente alrededor de los primeros 18 meses de vida. En ella, la boca es la principal zona en la que se busca el placer. También es la boca una de las principales zonas del cuerpo a la hora de explorar el entorno y sus elementos, y esto explicaría la propensión de los más pequeños al intentar morder todo. Freud creía que el individuo tendría problemas con la dependencia o la agresión en caso de quedarse fijado en esta etapa. También podría generar problemas con la bebida, la comida o la necesidad de fumar. Luego continuamos con la etapa anal. En esta etapa se produciría desde el fin de la etapa oral hasta los 3 años aproximadamente de edad. Se trata de la fase en la que se empieza a controlar los esfínteres en la defecación. Para Freud, esta actividad estaba vinculada al placer y a la sexualidad. Si los padres toman un enfoque demasiado indulgente en esta etapa, podría desarrollarse una personalidad anal expulsiva, que se traduce pues en una persona adulta desordenada, derrochadora o destructiva. Si los padres son demasiado estrictos o empiezan el control de esfínteres demasiado pronto, se genera una personalidad anal retentiva, que se traduce en un individuo demasiado rígido, ordenado y obsesivo. Es la etapa fálica, pues esta fase duraría aproximadamente entre los 3 y los 6 años y su zona erógena asociada es la de los genitales. De este modo, la principal sensación placentera sería la de orinar, pero también se originaría en esta fase el inicio de la curiosidad por las diferencias entre los hombres y las mujeres. Freud creía que los niños comenzaron a ver a sus padres como un rival por el afecto a la madre, pues ahí pues lo que se conoce de la teoría de Edipto y Electra. El complejo de Edipto describe estos sentimientos de querer poseer a la madre y el deseo de reemplazar al padre. Sin embargo, el niño también
teme que pues será castigado por el padre, por estos sentimientos, claro. A este miedo Freud lo llamó angustia de castración. El término complejo de Electra se ha utilizado para describir esas mismas sensaciones experimentadas, pero en niñas. Freud, sin embargo, creía que las niñas, por su parte, experimentan la envidia del pene, en la cual la niña se da cuenta de que no está físicamente preparada para tener una relación heterosexual con la madre, ya que no tiene un pene, desde un pene y el poder que representa. Ve la solución en la obtención del pene de su padre, y es por ello que se desarrolla el deseo sexual por él. Culpa a su madre por su castración aparente, lo que ve como un castigo de la madre por atraer al padre, lo que ayuda a cambiar la orientación de sus impulsos sexuales de su madre hacia su padre. El deseo sexual por el padre la hace querer sustituir y eliminar a su madre. La niña se identifica con su madre para así aprender a imitarla y poder reemplazar en algún momento a su mamá. La niña emplea el mecanismo de defensa del desplazamiento para cambiar el objeto de deseos sexuales de su padre en el hombre en general. En los hombres en general. Se supone entonces que una chica realmente quiere llegar a ser como su madre, pues de este modo puede llegar a controlar a su padre. Bueno, pues aquí a los 7 años entramos también a la etapa de latencia, hasta la pubertad aproximadamente, que ya se empiezan a desarrollar, y pues es el periodo de latencia, un tiempo de exploración en el que la energía sexual está todavía presente, pero se dirige hacia otras áreas, tales como las actividades intelectuales y las interacciones sociales. Esta etapa es importante en el desarrollo de las habilidades sociales y de comunicación y de confianza en sí mismo. La etapa de latencia ha estado asociada a la aparición del pudor y la vergüenza relacionada con la sexualidad. Las personas fijadas en esta etapa quedarían muy frustradas sexualmente. Y al final de estas etapas psicosexuales de Freud, tenemos la genital y que empieza desde los 12 y según Freud, pues es por toda la vida. Está relacionada con los cambios físicos que acompañan a la adolescencia. Además, en esta fase del desarrollo psicosexual, el deseo relacionado con lo sexual se vuelve tan intenso que no se puede reprimir con la misma eficacia que en etapas anteriores. Para gratificar el deseo simbólico e intelectual por medio de la amistad, un deseo o una relación de amor, la familia o las responsabilidades que conciernen pues, a los adultos. Freud dice que quedarse fijado en esta etapa provocaría frigidez, impotencia y relaciones insatisfactorias. Debemos tener en cuenta que esas teorías fueron formuladas y desarrolladas en un punto en el que la psicología acababa de nacer y pues el psicoanálisis freudiano, como les comentaba, nos señala la epistemología usada en la ciencia actual, por lo que no hay ningún motivo para pensar pues que estas teorías sirven para explicar y predecir los problemas vinculados a la sexualidad y a la socialización de las personas, ya que Freud pues antes consideraba que todo ser humano pues tendría siempre algún padecimiento mental, todos eran pues sus pues pacientes, ¿verdad? Esto significa que la teoría psicosexual no puede servir para detectar señales de alarma acerca de si los niños o adolescentes se desarrollan correctamente o no, ni pueden servir para asegurar que los trastornos mentales se deben a esta clase de mecanismos. Existen muchas más teorías formuladas por Freud, mas sin embargo, el día de hoy nos centraremos solamente en el desarrollo psicosexual. Espero y que esta información les haya sido de gran utilidad, sobre todo tú que estás estudiando la carrera alguna carrera que tenga que ver con humanidades o simplemente que tengas curiosidad en conocer un poco de lo que son las teorías de Freud. Bueno, hasta aquí mi primer cápsula. Muchas gracias y pues nos vemos hasta la próxima.